Las enfermedades forman parte de la historia de la humanidad. En la actualidad estamos sufriendo una pandemia que ha cobrado con la vida de miles de personas en todo el mundo. Y a pesar de ya un año, esta enfermedad sigue preocupando a muchos países. Las enfermedades contagiosas tomaron protagonismo a medida que la población mundial fue creciendo. Estas pandemias han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Bien sabemos que esta no es la primera pandemia que sufre el mundo, y estoy seguro que no será el último. Viajemos en el tiempo y hablemos de las primeras pandemias de la historia de la humanidad. En el momento de mayor resplandor del Imperio Bizantino en el año 541, una epidemia de peste oscurece el mandato del emperador Justiniano, siendo la primera epidemia de peste del que se tiene registro. La enfermedad se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad increíble. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. En todo el mundo se había cobrado la vida de 4 millones de personas. De la Edad Antigua, viajemos años adelante y vayamos a la Edad Media. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353, la peste negra era y sigue siendo una vieja conocida por la humanidad. Cuando se vivió el peor brote de esta enfermedad, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. La velocidad de propagación la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, siendo las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas. Según datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre 60 y 65% de la población. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. El llamado virus variola es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible a una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, es una de las 2 únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinto. En marzo de 1918, mientras países como Estados Unidos, Alemania y otros se andaban matando en la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española. Fue bautizado así porque España se mantuvo neutral en la guerra y la información sobre esta pandemia circulaba con libertad en España. A diferencia de los demás países que estaban en guerra, trataban de ocultar los datos, aunque el primer caso se registró en un hospital de Estados Unidos. Los sistemas de salud colapsaron y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más específicos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir que pudieron ser 100 millones. Registrado por primera vez en China, el virus de la gripe A de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna distinta, esto debido a las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance de este virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el mundo.
Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia, la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe A fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido a la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es la del VIH, más conocida como el SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se expandió por todo el mundo. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo de que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues deja al organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales, a pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagiosa. El desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Y así llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, no olviden dar su like y suscribirse al canal para poder apoyarme con este nuevo canal que estoy iniciando. Y no olviden suscribirse a mis otros canales que estarán apareciendo al final del video. Y díganme, ¿qué opinan sobre estas pandemias? ¿Creen que el conocimiento científico adquirido con los años nos ayude a evitar nuevas pandemias? Esto fue Viaje en el Tiempo. Nos vemos en un futuro.